Hola, bienvenidos. Yo soy Concheta Cacciatore y en esta oportunidad conversé con Dante Arrigoni, presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas, ASIMET, sobre el plan de reactivación que han presentado el gobierno central y que podría conducir a la creación de 350.000 empleos en el sector. El plan de reactivación que han propuesto se centra en cinco grandes aspectos: pymes, infraestructura, empleos, industria 4.0 y mayor atención por parte del Ministerio de Economía. ¿Podría decirnos exactamente qué proponen en cada área? Y yendo en concreto, la primera medida que proponemos nosotros es redefinir el límite de eh, categorización de las pymes para fortalecer la base empresarial. Esto es fundamental. Lo que ocurre que nuestra categoría de pyme que tenemos en Chile es muy baja. Por ejemplo, aquí en Chile las pymes llegan hasta ventas anuales de 100.000 UF por año, y el promedio de la OCDE es 1.400.000, o sea, es 14 veces más grande. Y bueno, en Estados Unidos son 5 veces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las medidas que tenemos nosotros para apoyar a las pymes es muy bajo y estamos llegando en forma insuficiente para el desafío que tenemos hoy en día, bueno, que es recuperar el empleo. Como tú sabes ya, hoy día tenemos más de 2 millones de personas desempleadas y es muy probable que a final de año lleguemos a 2 millones y medio. Y bueno, y la caída de la economía, que nosotros la estimamos en un 8% con este tema de la AFP, de que la gente va a poder sacar el 10%, digamos, de su ahorro. Esto va a provocar un crecimiento de la economía de aproximadamente un 2%, por lo tanto la caída este año nosotros la estamos estimando en menos un 6%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es que las empresas se reactiven, y para eso proponemos que es fundamental cambiar la categoría de las pymes, y en concreto nosotros proponemos duplicarlo. O sea, hoy en día el tramo mayor de las pymes llega a ventas de 100.000 UF por año, y nosotros proponemos que se aumente a 200.000. Y bueno, que esto el tramo mayor y el tramo intermedio, que hoy en día son 25.000 ventas de 25.000 UF al año, se lleve a 50.000. Yo creo que esto es básico, esencial. Aumentar al doble igual nos va a dejar muy bajo con respecto a lo que son los países de la OCDE y lo que son Estados Unidos y esta economía más dinámica, pero es un avance. Esa es Y la en, primera medida que nosotros consideramos fundamental. y en términos de infraestructura y más atención por parte del Ministerio de Economía, ¿qué proponen? Bueno, con respecto al Ministerio de Economía, lo que nosotros decimos es que Chile necesita o tener un Ministerio de la Industria o al menos una subsecretaría. Y vuelvo aquí al ejemplo de los países que te mencioné: Alemania, Australia, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Tailandia y Vietnam, que son economías que uno se compara, que son similares a las nuestras, o están dentro de los países que a nosotros nos gustaría seguir. Bueno, todos tienen o subsecretaría o ministerios que se preocupan de la industria. Nosotros no lo tenemos, y por eso es que en los últimos años nosotros hemos perdido prácticamente el 50% de la industria manufacturera. A principios de los años 80 la industria manufacturera representaba el 20% del PIB y hoy en día solamente el 10%. Y bueno, esta desindustrialización que ha tenido Chile en los últimos años, un poco también por los tratados de libre comercio, pero principalmente por falta de políticas públicas que apoyen la modernización de la industria para que seamos tan competitivos y productivos con los países con los cuales competimos y tenemos estos tratados, es fundamental. Y para eso, lo que nosotros estamos pidiendo es que en el Ministerio de Economía se pueda crear la subsecretaría de la industria. Es lo mínimo que debería tener un país que quiere ser desarrollado, y sobre todo que estamos entrando hoy día en el mundo de la industria 4.0. Nuestra industria se tiene que modernizar, y para eso necesitamos políticas públicas de largo plazo. Y bueno, este sueño que hemos tenido por tantos años de poder tener una subsecretaría, esperamos que se concrete.
Y en términos de Industria 4.0, el plan también contempla algunos aspectos. ¿Cuáles serían específicamente? Bueno, en Industria 4.0 que es fundamental porque nuestro país tiene tratado de libre comercio con, como te lo comenté, con 64 economías, somos el país más abierto del mundo. Y bueno, y los países con los cuales competimos, que son las economías más dinámicas, eh, tienen su industria caminando en forma muy avanzada en la industria 4.0. ¿Eso qué significa? Que tienen una base industrial con productividades que son el doble de la nuestra. Chile es la mitad de productivo de la OCDE y un 40% de Estados Unidos, y si nos comparamos con los países asiáticos con los cuales competimos también estamos del orden de la mitad de productivo, y para eso tenemos que modernizar nuestra industria, y es fundamental tener políticas que apoyen eso, y nosotros en ese sentido lo que proponemos es que crear una depreciación del 150% de la inversión que signifique la modernización de la maquinaria y todos los productos tecnológicos asociados a la industria 4.0. Esta medida de una depreciación del 150% también lo tienen países con los cuales nosotros nos comparamos, lo tiene, que sé yo, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Italia, Francia, España, Alemania también ha tenido y tiene esta política. Bueno, y Chile no se puede quedar atrás, y nosotros necesitamos una industria a la altura, como te dije, a la altura similar a los países con los cuales competimos, si no, cada día va a decrecer, y nuestra meta de reactivar la economía y de crear empleos no se va a poder cumplir. Para la industria, para el sector metalúrgico específicamente, se había previsto una contracción de al menos 5% al cierre de este año. ¿Esa cifra se mantiene en ese porcentaje o ha aumentado, ha bajado? Yo creo que ese porcentaje no ha cambiado. Nosotros esperamos una contracción de un 5%, que hoy en día estimamos entre un 5 y un 10%. Y bueno, y ahí está el tema del desempleo, que es fundamental, que yo te lo comenté, que nosotros estimamos que este año vamos a llegar a una tasa de desempleo del 25%, que es mucha gente, son 2,5 millones de chilenos que van a estar con mucho problema, y bueno, y tenemos que crear más y mejores oportunidades, y por eso que dentro de las 5 medidas que estamos proponiendo también está el incentivo a la recontratación de trabajadores, y justamente para hacer frente a este 25% de desempleo. Y lo que proponemos que las personas que estén en una situación de desempleo por más de 2 meses tengan, al ser contratados, tengan un subsidio del Estado del 20% del valor de su remuneración. También estas son políticas que se están aplicando hoy en día en el mundo, en otros países, y bueno, y nosotros también tendríamos que aplicarlas. Y pasando un poco al teletrabajo, que ha sido claramente el gran aliado de las empresas para hacer frente a esta crisis, ¿qué han observado ustedes entre las empresas asociadas a Asimet? Una vez superada la pandemia, ¿creen que parte del sector seguirá apostando al teletrabajo? Sí, nosotros hemos hecho encuestas en nuestro sector. Hoy en día, como la manufactura representa el 11% del PIB, somos equivalente a lo que es la minería y la agricultura. Y la encuesta que hemos hecho en los sectores nuestros es que al menos entre el 20 y el 25% del teletrabajo que hoy en día se está haciendo va a quedar. Yo creo que es una modalidad de trabajo que viene para quedarse, sin duda, que apunta a la productividad, a la competitividad, elimina todas estas pérdidas de tiempo de traslado, y yo creo que es una solución que no solamente en Chile, yo creo que es una realidad a nivel mundial. Y bueno, y son todas estas crisis, obviamente, que traen cosas negativas, pero también traen cosas positivas, y una de las cosas positivas es el teletrabajo, no cabe duda.
Tras anunciarse los préstamos con garantía estatal del FOGAPE, se reportó que alrededor del 80% de los afiliados de ACIMET no habían recibido estos préstamos con garantía estatal. ¿En qué estado se encuentra eso y cuál ha sido la respuesta por parte de las instituciones bancarias desde que se pidió agilizar ese proceso? Bueno, aquí ha habido avances importantes. El Banco Estado también, con los cambios que ha hecho en el último tiempo, se ha enfocado mucho en el tema del FOGAPE para agilizar la entrega de los préstamos y justamente nosotros comentamos hace un mes atrás que del orden, o un poquito más, que del orden del 80% de la empresa no lo había recibido. Bueno, esa cifra ha bajado. Hoy en día estamos prácticamente del orden de 40% de los préstamos que se han solicitado ya han sido entregados. Hay que recordar que estos préstamos se pueden pedir hasta abril del 2021, así que yo diría que la situación está relativamente, ha funcionado bien. El problema principal que tenemos hoy en día son las políticas públicas para reactivar la economía y el empleo. Y nosotros como Chile no nos podemos quedar atrás, tenemos que hacer políticas similares a las que están haciendo los países con los cuales nosotros nos comparamos, y por eso es que es fundamental que el gobierno tenga bien considerar estas 5 políticas que hemos hecho nosotros en nuestro plan de reactivación industrial. Y tocando un poco el tema de las cadenas de producción, algunos analistas han sugerido limitar un poco la dependencia de China y trasladar esas cadenas de producción a otras regiones en un escenario post-pandemia. ¿Cree usted que América Latina podría ser una opción para eso? ¿Qué podría esperarse de las cadenas de producción luego de la pandemia? Bueno, eso es algo que no solamente es para América Latina, es un fenómeno que se está conversando en todo el mundo. Estamos viviendo un periodo de desglobalización, no cabe duda. Va a haber mucha manufactura que décadas anteriores se fue a estos países low cost por un tema del costo de la mano de obra, y eso va a volver a los países de origen. Ahí hay dos fenómenos: un fenómeno importante, el tema de la industria 4.0, que es lo que hace que la automatización y la robótica independice un poco el costo de la mano de obra del producto final, ya no es algo tan esencial. Entonces hoy en día es mucho más importante la automatización, y sobre todo que los centros de producción estén lo más cerca posible del consumidor final. Entonces es un fenómeno que en Europa ya estaba ocurriendo antes de la crisis, hoy en día se está acelerando, en Estados Unidos también, y en América Latina y en los otros países se está conversando lo mismo. No cabe duda que nosotros vamos a ver un fenómeno de desglobalización. Las fronteras económicas pre-pandemia van a ser distintas a las post-pandemia. Y bueno, ahí hay una oportunidad importante. Como yo te mencioné, en la década de los 80 la industria manufacturera representaba el 20% del PIB, hoy en día representamos el 11%, o sea, hemos perdido la mitad de nuestra industria en esos años, y nosotros esperamos recuperarla. Es un fenómeno mundial, Chile tiene que estar a la altura, pero para eso, como te comenté, es fundamental tener políticas públicas que apoyen este desarrollo industrial, porque Chile es el país que tiene los tratados de libre comercio más amplios del mundo, y por eso que tenemos que tener una industria que pueda competir en igualdad de condiciones. Y finalmente, ¿tienen previstas algunas reuniones para hacer seguimiento al plan que han propuesto al gobierno? Sí, bueno, ya pasó el tema de la AFP. Lamentablemente consumió la agenda de la mayoría de los ministerios, y esperamos ahora nosotros, y también con el cambio de gabinete que anunció el presidente ayer, eh, eh, es importante que el gobierno oriente su agenda hoy en día a la reactivación económica y el empleo. Yo creo que eso es fundamental, y por eso esperamos a partir de la próxima semana empezar a conversar con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, Obras Públicas, para poder, qué sé yo,
tener una buena recepción de nuestras propuestas que son fundamentales. Bueno, esperemos que reciban una respuesta rápida a las propuestas que han hecho y muchas gracias por su tiempo para esta entrevista y por responder mis preguntas. Gracias, Concheta, a ti. Bueno, y cuando estimes conveniente estamos aquí para responder y ojalá que te pueda contestar los avances y la implementación de las 5 propuestas que le hemos entregado al gobierno.